Sevilla también era un puro campesino, de mucho sombrero y ruana, de mucho frío, porque aquí hacía mucho frío. Y eran gente del campo, muy trabajadora, y se esmeraba mucho por el pueblo, porque a ellos les interesaba mucho el pueblo. ¿Qué presidente más o menos recuerda usted en esa época? ¿Cuál fue el primer presidente que recuerda? El primer presidente que yo recuerdo, cuando estaba, eso fue en 1900, que era el de Eduardo Santos, fue el de Eduardo Santos, que fue ya como el 34, que ya empecé yo a sentir un poquito de conocimiento. Después llegó a eso Alfonso López Pumarejo, y después llegó otra vez Eduardo Santos, repitió, y ya lo tuvo que reemplazar Alberto Lleras Camargo, que fue presidente del Frente Nacional. Cuando eso estábamos en completa paz, en Colombia no había violencia, en Sevilla podía usted dormir en cualquier parte, en cualquier andén, en cualquier parte que fuera, debajo de un palo que fuera, y nadie le decía nada. Llegué aquí, pues fue trabajando, porque pues yo tenía 11 años que yo llegué aquí a este pueblo para la Semana Santa del año 42. Yo tenía 11 años cuando eso. Y entonces pues yo entré a trabajar esa semana siguiente en una cafetería llamada La Rochela. El dueño de eso era Ramón Lanzate. Y yo era el mandadero de esa cafetería, el que le ayudaba a lavar las trates y gariteaba al dueño de la cafetería, el que le llevaba las comidas. Cuando empezó pues la época de la violencia ya en los 40, no, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese cambio? Vea, eso vino el cambio que vino la disputa del Partido Liberal, fue entre Gaitán y Turbay, Gabriel Turbay, que eran los dos candidatos. El candidato Gabriel Turbay era del partido oficialista liberal, y Gaitán, que él quería ser presidente desde esa época, entonces se lanzó también a la presidencia, pero fueron derrotados todos dos, porque entonces el que ganó fue Ospina Pérez, que era el candidato conservador, y como él sí era solo, él ganó. Y mucho liberal votó por él, porque era muy buena gente, y resulta que eso fue lo contrario. Ahí el 7 de agosto del año 46 inició la violencia en Colombia, porque esa noche, el 7 por la noche, asesinaron eso empezó porque eso sí estaba yo, me acuerdo yo que estaba en la escuela, cuando los maestros al otro día, al tercer día, porque aquí el periódico llegaba al tercer día de ser editado, llegaban esos titulares: muertos 7 campesinos en el norte de Santander. A la otra noche fue 6 campesinos en el sur del Santander. Y ya se siguió matando gente en los dos departamentos. A la otra noche en Boyacá hubieron tantos muertos, no sé, ya aún así no supe yo cuántos eran. Después se extendió a Cundinamarca. Y todo eso lo sabíamos porque el periódico lo decía en el partido, ese periódico El Tiempo, que era el periódico liberal.
y entonces llegamos a tener eso, que cuando yo todavía estaba en el cuarto primaria, que fue el último año de estudios que hice, y yo escuchaba eso porque los maestros compraban el periódico para ver eso, y como ellos eran liberales la mayoría, entonces hacían bronca por eso, que por qué tanto muerto liberal, y que porque como había llegado que el señor presidente quería cambiar el país, era que volverlo todo una sola política, que solo conservadora. Eso era lo que ellos hacían. Entonces se siguió la violencia, fueron matando todos los días y se extendió eso, pasó de Cundinamarca, pasó al Tolima, a Caldas, a Huila, siguió para Antioquia, y ahí sí que se recrudeció esa violencia. La mortandad que hacían de todas las noches de campesinos, y aquí en estas fincas, eso se oía el terror más horrible, que el otro día, el día viernes por la noche, y el otro día amanecía uno aquí que traían 5 o 6 muertos de tal vereda, que 8 de la otra, que 10 de la Belva, que 12 de la Cuchilla. Toda esa cantidad de muertos huyeron. Entonces eso siguió hasta el 13 de junio, que fue cuando Rojas Pinilla dio el golpe de Estado. Sí, me mata contarle otra cosa. El primer carro que yo le trabajé fue a uno de estos, no sino uno así parecido a ese, porque este es un Ford 37, esta es una foto, pero yo le trabajé a uno de estos, fue el primer carro, me pusieron a mijar y a desbaratar lo que habíamos recibido los primeros machucones. Los caminos y a todas el sendero, lleno de pasos tranquilos, a la estación de Chino, su barca de Yo me llamo Rosa Tulia Barbosa de Castillo. Aquí vivo en esta casa desde como 1930 y 52. Y aquí nacieron todos mis hijos. Desafortunadamente, yo quedé sola, a mi esposo lo mataron, pero entonces yo seguí viendo por ellos y todos los que están estudiando en Cali terminaron, se vinieron para acá y así, bueno. Cuéntenos de la labor que hacía en el asilo San Vicente. En el asilo San Vicente trabajamos en un costurero haciendo colchas de retazos para regalarle a las personas más necesitadas. ¿Cuántos años? En el asilo. En el asilo. muchos años. Yo trabajé en el asilo como por lo menos 20 años. Yo trabajé mucho tiempo allá. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el... Nací en San Antonio, 3 de diciembre de 1941. Llegué a Sevilla a los 3 años. Conocí la plaza de mercado en la Parque de la Concordia. Eran mesas de madera para carnicería.
tapadas con toldos, cubiertas con toldos. Ahí se vendía todo lo que era grano y carne. En esa época se llegaron los primeros carros a Sevilla, que el primer carro lo entró Benigno Osorio, don Benigno Osorio. Lo subió aquí por Quebrada Nueva, a subir a la Cuchilla, llegar a Tres Esquinas. Esto para subirlo con puentes de madera, para poderlo subir. Y él hacía carreras de aquí del Parque de la Concordia a la galería a 50 centavos y a Tres Esquinas a 20 centavos. A 50 centavos y un aguardiente. Ese era el pago que le daban por la carrera, la fiebre de montar en carro. Cuando ya se fueron abriendo carreteras rurales, porque el transporte de lo rural era todo en bestia. Entonces empezaron a abrir las carreteras rurales y empezaron a entrar los Willys, que entraron por el modelo 46 en adelante, empezaron a entrar aquí a Sevilla. Mi papá compró el primer Willys, modelo 52, perdón. Le costó 750 pesos. El transporte en ese tiempo era más que todo a San Antonio, Manzanillo y para acá para arriba para Cumbarco. Pero a Cumbarco no, hasta Cumbarco no llegaban los carros. Llegaban por allá a Cristal, Pase, y entonces la gente se desviaba para Cumbarco a caballo. Las carreteras muy malas, muy difícil para San Antonio. El primer carro que entraron allá lo tuvieron que entrar en convite con puentes de tabla. Fue el primer carro que entraron allá. Después de los Willys entraron unos carros automóviles para 5 pasajeros. Llamaban era berlinas. ¿Qué más harían? Bueno, porque si no le era como alguien, no recuerdo cómo era el transporte. Con respecto a la violencia, ¿qué recuerda? Yo recuerdo más o menos aquí del pueblo, la gente que los llamaban los paros, porque digamos, por el Partido Conservador, el jefe de todos era Marco Granada. Él era hermano, tenía un hermano que era liberal y llamaba Onésimo Granada. Un primo conservador que llamaba Guillermo Granada y otros 2 primos liberales que eran Delio Granada y Marceliano Granada. Bueno, pues Marcos se fue constituido como el jefe de los, ¿cómo era que? Detectives aquí en Sevilla. En el tiempo los llamaban detectives. ¿Qué me acuerdo? Maro Franco, Floro Muñoz, conservadores. Y por el Partido Liberal era Onésimo Granada. También existía Rafael Muñoz, que también le decíamos por apodo Pájaro. Ese trató de ir matando conservadores, pero de los Pájaros. ¿Quién era Chispas? Chispas era Aremiro Román. Él se declaró como el jefe de los
pájaros conservadores también aquí. Y él vivía agarrado con Onésimo Granada. Ellos cada rato se citaban a pelear, pero ellos peleaban era a punta de cuchillo. No se tiraban revólver ni nada, no. Puro cuchillo. Y hasta que él se tiró al monte y empezó a hacer muchas diabluras, inclusive a San Antonio lo hizo retroceder muchos años porque había un señor, Ernesto Román, que era el benefactor de San Antonio, y él fue y lo mató siendo sobrino de él, de don Ernesto Román. Y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad dolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos. Me trajeron a Sevilla muy pequeño, tal vez de unos 9 años, porque antes papá de Buenavista, Quindío, se trasladó con familia a manejar unas fincas acá cerca de Samaria, lo que era Bolivia, Pijao, por allí había unas fincas que él manejó, y en Samaria vivían unos hermanitos de él. Entonces nos llevó a varios hermanitos a estudiar las primeras letras en una escuelita allí en Samaria. Yo tenía unos 6 añitos, recuerdo. Ahí viví la primera historia que llaman los niños, en la cual yo me asusté, porque de política yo no sé nada, y llegué a viejo, a la edad que tengo, y conozco un poco de política. Pero en ese entonces me asombró mucho un señor tan borracho, salió de una cantina y me dice: venga muchacho, cuando uno está niño cree que todo el que lo llama le da plata. Entonces me le acerqué con un cuadernito y un lapicerito acá, y el lapicerito tenía un botoncito rojo. Entonces me dice: veste sinvergüenza, hijo de un conservador y es que liberal. Y me sacó el lapicerito y me lo dañó. Entonces yo no dije nada, sino que me salí corriendo para la escuela, que me quedaba ahí cerca de una cuadra. Me senté a llorar y otro niño, viéndome llorar, me preguntó y le conté. Entonces cuando llegó el profesor, recuerdo que era un señor de Frenollos, ¿qué le pasó al niño? Alguien dijo: no, es que le dañaron el lapicero. Entonces, pero yo le regalaré uno. Es la bonita historia que yo vivo de la niñez y de susto, porque igual yo no conocía esas palabras de que liberales o conservadores. Esta es la historia de aquel novillo que había nacido allí en la sierra. De bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron. Nosotros llegamos aquí al Popular como en el 82. A ver. Llegamos un 29 de junio, llegamos acá. Pues yo recuerdo a Sevilla como más despoblado era. Más despoblado. Y la calle de la Trilladora para acá era muy fea, había unos barrizales que uno salía ahí, y era piedrita, era como en piedra, pero había mucho barro, cuando llovía se ponía muy horrible. Cuando lo arreglaron, yo me acuerdo que yo trabajaba con mis hijos en Pasajeros Los Andes, y eso nos clamaba hasta aquí, hasta las rodillas. Una vez me perdió el zapato y eso creo que me tuvo que venir sin él, porque eso se enterraba cuando arreglaban esa carretera, es horrible, arreglaban esa calle. Cuando ustedes llegaron acá al barrio Popular, ¿cómo era? Había poca gente. Estaba comenzando, ya para acá comenzaron a poblar de la parte del Potrero y allá. Comenzaron a poblar de allá para acá. Cuando nosotros lavamos esto aquí era terrible, Dios mío, formaban unos problemas porque el agua era muy escasa, y entonces a veces iban a recoger agua abajo en la cañada, que echaban agua de por allá de la represa. Pero eso había unas peleas, había señoras que hasta le daban con las ollas a los niños, eso había muchas peleas. Mujeres unas se daban con otras, y claro que a mí no me pasó, gracias a Dios, pero si a mis hijitos sí me los atacaban ahí de jaullazo.
y nos íbamos a dar a Raquelita y llevábamos sol todo el día, salíamos por la tarde con las estopadas de ropa y sí, eso fue duro. Los vecinos, habían vecinos buenos, porque habían vecinos, pues buenos no, porque bueno es, como dice el cuento, bueno es Dios, ¿no? Pero pues que eran formales, que eran buena gente, había muchos, pero habían otros que sí eran muy perezosos, cuando se emborrachaban, eso ponían en el barrio de Juana. Cuando llegamos por aquí, por aquí pues los muchachos entretenían jugando por allá en esos rastrojeros, se andaban por esa quebrada de San José arriba, acá llegaban con unos zapallos, con cosas que encontraban por al muerto, y eran todos esos niños de por aquí se reunían y se iban por allá a jugar, a coger guayabas, eso por allá. Los muchachos eran muy tremendos, ellos se iban por allá, se recogían y se iban por allá, luego cogían a jugar balón, así, a jugar fútbol. Y la entretención más grande era cuando eran los días de matar. En ese tiempo el camino era por allí y salía la ladrillera y sobre este potrero y salían acá. Pero eso era el gentío, muchachos, mujeres con ollas para llevar sangre y los trabajadores de ahí, eso hasta la 1 de la mañana era unas bullas que uno no podía dormir porque esa bulla, toda esa gente, y esa era la alegría de este barrio. Y matadero, porque eso había mucho ánimo por ese tiempo, por eso. Quería preguntarle sobre Sevilla, ¿por qué se llama así? ¿Por qué escogieron ese nombre? El nombre de Sevilla surgió de una manera muy sencilla. Eso fue en 1914, cuando fue declarado el municipio de Sevilla. Porque una hija de Pompilio Ceballos, que era Mélida Ceballos, vio unos gitanos que venían de España, que estaban bailando marchas, estaban bailando pasodobles españoles, y les oyó el nombre de Sevilla. Cuando llegó don Pompilio, que era el alcalde, le dijo Mélida: papá, ¿por qué no le cambia el nombre a este pueblo de San Luis y lo pone Sevilla? Porque me pareció muy bonito el nombre de Sevilla. Pues bien, don Pompilio Ceballos se fue para la asamblea en 1914, hicieron una ordenanza con el nombre de Sevilla y cambiaron a San Luis por Sevilla, Valle del Cauca, en Colombia. Esa fue la famosa historia del nombre de Sevilla. La violencia en Sevilla surgió cuando se dividió el Partido Liberal entre gaitanistas y turballistas, que era un partido mayoritario. Entonces, al dividirse, ganó Ospina Pérez, que era un partido minoritario. Entonces aquí ya comenzó la violencia para recuperar el poder los conservadores. Sevilla, como era un pueblo eminentemente liberal, y con los Granadas pasaba lo mismo. Marco Granada era conservador y Onésimo Granada era liberal, y eran dos hermanos. A Marco Granada le hicieron un atentado y quedó parapléjico en una cama, agonizante. Y Onésimo iba a bautizar, creo, o a hacerle una cosa religiosa. Venía por la calle Miranda con la mujer a una niña que tenía. De pronto había un tipo aquí que era muy pájaro, que era pájaro conservador, que se llamaba Clímaco Arango. A su vez, Clímaco era hermano de Antonio Arango Álvarez, un amigo que tuvo aquí la central de leche, que era muy buena gente, Antonio Arango. Y Clímaco era el pájaro conservador más peligroso de Sevilla. Cuando vio a Onésimo, dijo: ve, allá viene este liberal, y cogió y apuntó contra Onésimo y mató a Onésimo. Entonces, cuando murió Onésimo Granada, le fueron a comentar a la casa que estaba parapléjico, estaba reducido a la cama, a Marco, y cuando le dijeron a Marco que habían matado al hermano por liberal, Marco, que estaba herido por conservador, se murió. Entonces murieron los dos al mismo tiempo. Hicieron un entierro monumental en Sevilla de Marco y Onésimo. El caso de Clímaco Arango, cuando mató a Onésimo, dijo, él tenía un jeep, y dijo: ve, voy a matar también a un hermano de Joaquín a un señor Aranzazu. Entonces dijo: ve, voy a matar a ese señor Aranzazu, que era conservador, allá en las galerías.
Entonces se fue para la Plazuela del Carmen, porque no habían galerías, que era la Plazuela del Carmen. Y se fue para la Plazuela del Carmen, pero ya le habían dicho a Aranzazu que iba a Climacuarango a matarlo. Y el que murió fue, cuando cuadró el jeep, salió Aranzazu y le dio un disparo a Climacuarango. Y se murió Climacuarango. Esas son las historias, el comienzo de la violencia, que fue terrible. Fue entre liberales y conservadores. Tenían dos cafés en Sevilla. El Café América, donde se reunían los pájaros conservadores, y el Café en Monteblanco, donde se reunían los pájaros liberales. Entonces, cuando una vez tiraron una bomba al Café América, ¿no? Tiraron una bomba al Café América para matar los pájaros conservadores, pero el que tiró la bomba alguna vez me dijo, una bomba granada, una bomba piña, no me dio pesar matar tanta gente, me dijo el liberal, y lo metió debajo de un jeep, y entonces no mató a nadie. Y luego los conservadores hicieron un atentado contra el Café Monteblanco, es que yo le he dicho, que era una cuadra más acá del Café de los liberales, allá mataron como 2 o 3, que fue el desquite. Entonces comenzó esa guerra entre liberales y conservadores, pero más que todo, la violencia aquí en este pueblo de Sevilla, y es probable que en Colombia, pero más que en los pueblos de todo Colombia, la violencia era por rescatar fincas. Entonces, ¿qué hacían los caciques, los hombres de mayor dinero? Entonces, mandaban matar al dueño de una finca, liberal, para quedarse con la finca el conservador. Y así sucedió muchas veces. Sevilla fue el pueblo más violento en el Valle del Cauca. Hoy, afortunadamente, ya llegó, después hicieron La Paz, llegó el problema de la paz. Me gusta mucho que usted trabaje en una fundación de la paz. Luego hicieron unas fiestas de la confraternidad, 10, 15, 20 años después, a las que asistimos todos, y Sevilla ha vivido en confraternidad tal vez desde los años 70, que ha sido un pueblo amable, un pueblo querido y un pueblo simpático. Soy del 21 de diciembre de 1918. Pero esa fecha es como... La de Fredonia en Checa, donde yo nací. De Fredonia, pero digamos que usted pudo haber nacido un poquito antes porque en ese tiempo registraban a las personas con una fecha diferente, ¿cierto? Sí, la partida de bautismo era lo único que quedaba como más constante ahí. Don Aníbal nos cuenta pues que llegó acá a Sevilla a la edad más o menos de 12 años, ¿cierto? ¿Este es Sevilla? Sí, yo traía aquí más de 12 años, ya compadre. ¿Y cómo fue esa travesía desde Fredonia hasta Sevilla? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que lo motivó a venirse para acá? Yo me vine por Versalles a bajar la Pintada, bajando por Santa Bárbara. O sea, como caminos de herradura, me imagino. Caminos de herradura, sí. Caminos de herradura. Vean, esa era una esa vez entré por allá. Y por la Pintada subía por Valparaíso, Caramanta, a bajar a Sopía. ¿Y qué fue lo que, o sea, usted me estaba contando ahora, qué fue lo que pasó en su casa que usted decidió? Porque mi mamá murió. La muerte de mi mamá fue la que nos dejó a todos. Y quedamos muy solos. Quedamos 2 niñas, mi papá y yo. ¿Cómo era Sevilla en ese tiempo? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo era solo una iglesia pequeña, ¿cierto? Pequeña de madera. Y ¿qué más había? Sí, era un pantanero donde no había atrio ni nada. Así, yo solo me acuerdo que tenía una carreterita que salía de aquí, habían 2 carritos, negros por cierto, automóviles viejos, iban hasta 3 esquinas y volvían.
a tres esquinas y venía aquí, la gente pagaban mucho. Siempre éramos todos la parada de montañeros y pagábamos por ir a pasear a tres esquinas, pagamos 10 centavitos para que nos llevaran a... Así era pues como si la plaza era un pantanero, lo que era el parque principal hoy en día era un pantanero, pantano. Ahí se acercaba un toldos los días de mercado. Eso era el mercado ahí. A la parte de allá que vemos hoy, eran los de verduras, como plátano, yuca y papa y hay cosas así, mercado eso. A la parte de aquí, a la parte de encima donde está la panadería grande, eran las carnicerías. ¿Qué fue lo que se encontró cuando llegó? Eso era lo que había pues, pero era muy poquito, por ahí 2 o 3 tolditos. 2 o 3 toldos. Sí, poquiticos todos de uno o de otro. Y sacaban ganado también, ¿o no? ¿O para vender? ¿La qué? Sacaban ganado. Sí, las ferias sí eran buenas. Sacaban ganado de Barragán, marranos, gallinas, perros, de todo. Y eso lo amarraban en la plaza. ¿Y la violencia? ¿Qué recuerda de la violencia? ¿Cómo es que empezó eso acá en Sevilla? No me cuentes de tan horrible, esa cochinada tan horrible que yo sí me comí la dura. Oiga, cuando el 9 de abril, que fue cuando se empezó la violencia, que usted sabe mejor que yo estaba en finca de José Tavares, en Ruralito. ¿Usted perdió familia en esa época? No, bendito sea Dios que no, pero sí estuve pues donde fue. A mí me tocó por la Melva, todo es el Paraíso y la Melva. Yo fui vecino de estos dos, vean. El primero fue en la Melva, donde mataron 13. Después mataron 11 en el Paraíso, que yo quedaba, la casa mía quedaba enseguida en el Paraíso. Es decir, la tierra es la misma, pues es del mismo dueño era la tierra. Cuando hicieron ese ataque al Paraíso, cayeron 2 muchachos de allí, hermanos. Los mataron cruelmente, fue madrería. En todo caso yo estaba, la situación muy brava, pues lo que era, sinceramente que usted no me está preguntando, pero lo que eran los liberales no teníamos salida. Las gentes que hicieron el hospital, los que hicieron la iglesia, fueron la gente que dice, la gente que les tocó, que lo hicieron venir haciendo empanadas. Esa es la historia de Sevilla, que la iglesia de Sevilla, el hospital, las señoras de esa época, haciendo empanadas, para hacer la iglesia, para hacer el hospital. Yo soy Manuel Ángel Benítez Granada, para la mayor cantidad de amigos, es Manolo. Ahora 70 años, cuando Sevilla subsistía o trabajábamos, vivíamos por Barragán. Cuando Sevilla bajaban aproximadamente 250 mulas caballares cargadas de trigo, cebada, alberja, queso, mantequilla. El comercio era cada 15 días Barragán-Sevilla. Hasta que ya al año 52, 53 empezaron a llegar los Willys, que los Willys fueron ya los que siguieron reemplazando las mulas de esa época. Hoy en día tenemos la carretera Sevilla-Barragán, pero en muy mal estado, o sea, que aspiramos de pronto que con la vía ahora Roncesvalles las vías se nos mejoren para así volver a tener el comercio Sevilla-Barragán y Sevilla-Roncesvalles. Ya el comercio de Sevilla se fue mejorando. Yo empecé a ser comerciante con los almacenes en el año 69,
trabajamos mucho aquí. El comercio de Sevilla ha sido un comercio muy organizado, muy unido. Y en el año 78, con la necesidad que tenía la gente del campo y nosotros los comerciantes, para los certificados de Cámara de Comercio que teníamos que ir a Tuluá a traerlos, eran la semana completa para un certificado de Cámara de Comercio. Iniciamos la campaña a traer Cámara de Comercio Sevilla. Y fue así que el 8 de enero de 1978, siendo presidente el doctor Alfonso López, él firmó el decreto creando la Cámara de Sevilla, la Cámara número 57, siendo Sevilla, Colombia, 1.110 municipios, es la última cámara creada en el año 78. Y gracias a esto el comercio de Sevilla es un comercio fuerte, un comercio organizado y un comercio de gente honesta. Aquí no se ve un incendio, aquí no se ve que fulano se voló, aquí que se quemaron 2, 3. Aquí llevan los bomberos de aquí Sevilla llevaban muchos años sin acudir a un incendio en el comercio. Ese es Sevilla. Pero también en esa época, con el problema que teníamos con Telecom, hacer una llamada a Tuluá, eso era una odisea, eso había que pelear, eso había que perder un día. Y creamos, yo con unos amigos, iniciamos la banda ciudadana. Fueron radioteléfonos donde prestamos el servicio en todo el campo. Nosotros tuvimos cerca de 750 radioteléfonos instalados en las fincas de Sevilla. Y con esto no solamente prestamos el servicio en el campo, sino cuando el problema del páramo de Ruiz, el nevado de Ruiz, hizo la erosión, la única comunicación que hubo en el mundo era por la base de radioteléfonos de Sevilla. Fue la única entidad, porque la comunicación era directamente de Guayabal a la base de radioteléfonos de Sevilla. Fuera de eso, los servicios que se prestaron en alta mar a barcos con problemas en el alta mar fueron muchos, porque no podía Buenaventura prestarle el servicio de comunicación, entonces Sevilla lo hacía por intermedio con Buenaventura. Eso lo fuimos nosotros en Sevilla con la comunicación. Nosotros en Sevilla tuvimos muy buena comunicación con el campo y ahí ya fue donde llegaron los celulares. Yo estuve en Bomberos 25 años, fui oficial 25 años hasta ahora en diciembre, que vi que nosotros desafortunadamente, a mí me duele mucho porque yo este pueblo lo quiero mucho. Yo no nací en Sevilla, pero soy 99.99 sevillano. Yo presté servicio en el Bomberos 25 años, fui 20 años tesorero de Bomberos, pero desafortunadamente la institución Bomberos de Sevilla fue una de las mejores instituciones a nivel nacional de bomberos. Desafortunadamente han habido unos cambios muy bravos y ya el cambio fue tan brusco que yo más bien me retiré de bomberos. La violencia en Sevilla fue una violencia muy amarga, la violencia política. La violencia política fue muy dura. Aquí hubo época, en la época de violencia, de tener que cerrar el comercio a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, porque eso eran las balaceras en la calle. La violencia fue muy brava, aquí tanto local como en el campo. El campo hubo zonas que no, ni el liberal en la zona conservadora ni el conservador en la zona liberal. Eso fue, el campo se volvió invivible, pero enseguida hemos tenido un cambio fuertemente halagador, porque hoy en día se vive de la tranquilidad, tanto en el campo como en el pueblo. Entonces, aquí en el pueblo está muy bien, una tranquilidad sumamente buena. Aquí ya ese miedo de que salgamos, no. Como en todo, yo creo que nosotros, el paraíso de Colombia vendía Sevilla. Ya sea la juventud de que hay que ir a regresar al campo. El campo está abandonado
Ya el campo, la situación del campo es difícil porque no hay con quién, la gente no quiere trabajar. Ya hoy llega la cosecha de café y ya la mayoría de las fincas, la lucha es por conseguir los trabajadores. Entonces lo importante es que la juventud regrese al campo. Y con todas las hilachas que se tomó en mi cariño, hizo pa' que yo tuviera en su corazón mío, que después sirvió de cuna, caliente y buena palito, linda rosa que floreció junto al río.